Hola seguidores, ¿cómo están? Un gran saludo a Diego García, un abrazo, es quien está subvencionando, es quien aportó al canal para que este video se haga realidad. Bueno, tenemos que decir que después de las elecciones de Malvinas, en el cual es un terreno que tiene partes muy llanas, pero también tiene una cadena bastante baja de lomas y de pequeñas montañas, el helicóptero este combinado, podríamos decir, capacidad de ataque y capacidad de tropas, se mostró bastante aceptable. Algunos fueron abatidos, por supuesto, por sistemas antiaéreos, por misiles, etcétera. Pero en general esta combinación, podríamos decir que le agradó, le gustó al ejército argentino. La pudo llevar a cabo con una pareja de helicópteros bastante modestas, de características bastante modestas. Uno es el Huey, que en realidad no se usó como helicóptero de ataque, sino básicamente como siempre se ha usado el Huey, como un burro de carga, una mula, un sistema para transportar cosas y personas del punto A al punto B. Pero había también en servicio 9 helicópteros A-109A Irundo, que es un helicóptero bastante más rápido que el Huey, está bordeando los 300 km por hora, y que pegado al suelo, como era de costumbre en esa guerra, podía evadir muchos de los radares, podía evadir muchos de los sistemas, principalmente los sistemas antiaéreos navales, y podía desplegar pequeñas unidades de infantería y apoyarlas con fuego de ametralladora y fuego de cohetes. Este sistema del helicóptero bivalente llamó la atención, o sea, la utilidad, la realidad del sistema bivalente llamó la atención y gustó al ejército argentino por encima del helicóptero de ataque puro. Ahora, tenemos que ponernos en el panorama posguerra, o sea, década del 80 y principios de la década del 90, donde la economía es perfectamente mala. Por lo tanto, hay una serie de proyectos, hay una serie de lecciones de Malvinas, incluso un prototipo de Pucará, que se convirtió en monoplaza, se le incrementó el armamento, se le incrementó el blindaje, para ser un aparato con mayor supervivencia en el campo de batalla. Bueno, hay una serie de prototipos y diseños y programas de adquisición que, obviamente por falta de dinero, no se pueden llevar a cabo. A finales de la década del 90 tenemos el asunto de los AH-1 Cobra, que bueno, también se ponen en carpeta, no se iba a incorporar una cantidad muy importante, son apenas 12 o 14 ejemplares, usados por supuesto. Un dato curioso es que el helicóptero que están viendo de fondo, bueno, en realidad el que están viendo de fondo mayormente se trata de una versión muy modernizada, que es el Mi-35, pero en particular el Mi-24, que la forma es básicamente lo mismo, o sea, un biplaza con cabinas separadas, cabinas en burbujas separadas y un compartimiento para llevar soldados atrás. Creo que lleva 7-8 soldados. Pero bueno, el Mi-24, incluso antes que caiga la Unión Soviética, fue evaluado y considerado seriamente por el ejército argentino. Podemos encuadrar esto dentro de una especie de pánico post-Malvinas, que algunos creyeron muy equivocadamente, que la Argentina iba a tener que cambiar todo el sistema de, digamos, todos sus sistemas de armas por sistemas del Pacto de Varsovia para tener asegurada una cadena de repuestos. Bueno, la realidad indica que para tener asegurada una cadena de repuestos, sea de el origen que sea, lo principal es tener asegurada una cadena presupuestaria. Es un helicóptero bastante interesante y al ejército argentino le gustó porque llevaba obviamente más gente que un A-109 y era un poco más rápido y llevaba más capacidad de armamento. Los misiles de antitanques soviéticos lanzados desde el aire, lanzados desde helicópteros en particular, de la década del 70 y el 80, no eran gran cosa, eran guiados por radio, pero no eran de muy buenas características, pero eran bastante mejor que simplemente los cohetes de 70 milímetros no guiados que utilizaba el A-109. Recordemos que la primera versión operativa del Mi-24 utilizaba una ametralladora de 12,7, de 4 tubos, y ese aparato, esa aeronave se empezó a utilizar en la guerra de Afganistán. Recordemos, guerra de Afganistán 1979-1989. Podríamos decir que eso fue como el Vietnam en las montañas de la Unión Soviética. Una gran intervención, muchos recursos, muchos muertos, muchísimo dinero gastado, mucho tiempo,
pero no hubo ningún resultado positivo. En definitiva, lo cierto es que el Mi-24 llega a la madurez en ese conflicto y ahí se adoptan varios cambios. Por ejemplo, se introducen lanzadores de bengalas, de chaff, bengalas en particular para confundir a los misiles SA-7 que capturaban los mujahidines, y sobre todo cuando Estados Unidos empieza a suministrar los Stinger. Tengamos en cuenta que incluso en Vietnam cayeron B-52. B-52 fueron derribados por misiles de fabricación soviética, así que no tendría uno que sorprenderse o pensar que iban a tener muchos reparos en armar a los mujahidines. Es simplemente una represalia, es minar el poder militar de la Unión Soviética como se está intentando minar el poder militar de Rusia hoy en día. El Mi-24 se muestra en general aceptable cuando se cambia ese armamento de 12,7 a cañones de calibre mayor, porque el armamento 12,7 era el mismo, o sea, el cartucho que utilizaba, el 12,7 x 108, era el mismo que utilizaban los afganos en ametralladoras pesadas, principalmente la Deshka-38 y algunos ejemplares del NSB capturados. O sea, el helicóptero estaba disparando al mismo alcance que le disparaban de tierra, no tenía mucho sentido, así que se incorporan cañones de 23 milímetros y 30 milímetros. Más allá que no se ha comprado ninguno de los sistemas, digamos, más adecuados o más compatible con el presupuesto y doctrina argentina, ni el Mi-24 ni el H-1 Cobra, habría que evaluar en realidad, dentro de las posibilidades, cuál es el mejor concepto. Comprar hoy, 2024, un Mi-35 o Mi-24 está completamente fuera de cuestión, porque no tiene ningún sentido, porque no vamos a tener ninguna capacidad de adquirir los repuestos. Comprarle a Rusia en medio de una guerra es suicida. Quizá eso se podría haber hecho, como lo expliqué, Argentina y el periodo ruso, en otro periodo, 1998, 1999, dotar a esos helicópteros, comprar un cascarón, por decir así, y dotarlos de electrónica occidental, o comprarlos cuando ya se había reconvertido mucho en la industria rusa, año 2010, 2012. Hoy no tiene ningún sentido, no se va a hacer, no se puede hacer, no se debe hacer. El H1 Cobra usado, bueno, sí, es bastante más potable, H1Z, H1W, pero independientemente cuál sea el sistema, uno tiene que estar perfectamente consciente que el helicóptero de ataque, como todos los helicópteros en el campo de batalla actual, es tremendamente vulnerable. Si se pega al suelo, como hacían los irundos en Malvinas, va a ser vulnerable, o sea, va a escapar de la detección de los radares de la aviación, va a escapar de mucho de la detección de los radares con base en tierra, pero va a ser vulnerable a cañones antiaéreos, que, digamos la verdad, son escasos en el campo de batalla actual, pero sobre todo va a ser vulnerable a los sistemas de lanzamiento desde el hombro, a los misiles livianos. Como lo vemos desde el año 2022, la guerra de Ucrania, va a haber muchísimas pérdidas de helicópteros de ataque y helicópteros de transporte. Donde sí se ha mostrado en esta última guerra un sistema muy eficaz, el helicóptero de ataque, no es tanto el ataque, sino la defensa. Y eso se pudo ver en junio del 2023, cuando la aviación rusa los utilizó de manera inteligente, por una vez, para defender su línea que estaba siendo amenazada por diversas irrupciones, ataques blindados bastante potentes, con sistemas modernos que incluían Berge-Panzer, Leopard, Bradley, equipados con blindados antiminas, barreminas. Bueno, eran unidades blindadas bastante potentes que pudieron ser frenadas por helicópteros de ataque. Cuando los helicópteros de ataque se mantuvieron sobre la línea de frente, un poco hacia sus líneas, o sea, ligeramente en retaguardia, disparando misiles con alcance de 6-7 kilómetros. Cuando se mantuvieron ligeramente sobre sus propias líneas, volando sobre esa línea de frente y cubriendo espacios como si fueran un equipo de misiles antitanque sobre camión, pero por supuesto, se podían mover gracias a la velocidad del helicóptero mucho más rápido que un vehículo de ruedas. Por lo tanto, esa doctrina de defensa se adaptaría bien a lo que necesita el ejército argentino. El ejército argentino, no sé si ustedes lo saben, pero actualmente tiene una doctrina totalmente defensiva.
Es básicamente retrasar el enemigo que va a penetrar por la frontera, no sabemos qué frontera, retrasar el enemigo, identificar cuál va a ser el punto principal de ruptura, o sea, identificar en dónde el enemigo está concentrando la mayor cantidad de efectivos y contraatacar en esa zona, primero retrasar, luego contraatacar en esa zona para expulsarlo del territorio. Esa es la doctrina. No tiene ninguna ambición de invadir otro país o cruzar la frontera para ir a visitar a Evo Morales ni a Boric. El helicóptero de ataque puro al alcance actualmente de la República Argentina es el Cobra, las últimas versiones. Creo que el Cobra no se fabrica más, pero hay en depósito y en uso en la aviación del ejército de Estados Unidos una gran cantidad de ellos para transferir. No habría demasiado problema, lo único que hacer es hablar y poner los dólares correspondientes. Asimismo, yo creo que no se debería renunciar al sistema bivalente. Obviamente no podemos hacer esa compra de Mi-35, pero sí se podría artillar con misiles, no con cañones, sistemas como el A-109, que actualmente está siendo evaluado por la Armada Argentina. Bueno, en realidad ya lo ha evaluado, está esperando la plata básicamente. El A-109 puede lanzar misiles como el TOW, misiles como el Hellfire, con adaptaciones correspondientes por supuesto, y un misil como el Hellfire, que tiene prácticamente 8 o 9 kilómetros de alcance, podría utilizarse por fuera de defensas antiaéreas que acompañen a unidades de infantería o a unidades acorazadas enemigas, y mantenemos esa capacidad de poder desplegar una pequeña sección de 6 o 7 soldados en alguna zona comprometida del frente. Es decir, un Agusta equipado con misiles Hellfire, Agusta AW109, un Airbus H145 equipado con misiles equivalentes europeos, o incluso el sistema de designación láser para disparar los cohetes de 70 mm de cabeza láser, que lo convierten en pequeños misiles. Bueno, eso nos daría una muy buena pegada, no al nivel de un ataque puro, de un helicóptero de ataque puro, pero mantendríamos esa ambivalencia, ese doble propósito, que es muy valiosa para el ejército argentino porque tiene pocos helicópteros, poco material. Se sigue utilizando el Huey con coheteras en primera línea, y el Huey es como un termómetro, ¿no? Es un indicador de la salud presupuestaria de un ejército. Si todavía utilizamos Huey con coheteras en primera línea, es una indicación para que ustedes se den cuenta que la salud presupuestaria es mala. Todavía nos falta un largo camino por recorrer. Esperemos, seamos optimistas, que en los próximos años esto suceda. Yo voy terminando, le mando un saludo a Diego y les pido que si pueden colaborar con este canal, lo hagan para que se mantenga online, para que existan más y mejores videos. Eso sería todo, que la pasen bien, hasta el próximo video.